Hola a todos, les damos la bienvenida a una nueva clase en línea. Soy el maestro Eduardo y el día de hoy hablaremos sobre la estequiometría. Es muy importante para nuestro curso porque quizá algunos de ustedes se preguntarán, nosotros los seres humanos que estamos hechos de diferentes sustancias, de diferentes moléculas, de diferentes tipos de átomo, se habrán preguntado cuántos átomos tenemos de hidrógeno en nuestro cuerpo o de oxígeno o de carbono. La estequiometría nos ayuda a medir algunas de estas cantidades y para comenzar vamos con una pequeña introducción. Vemos en esta primera imagen y no sé si ustedes me pueden decir qué es lo que ven. Yo creo que todos conocemos este paquetito, es una docena de huevos, o sea, son 12 huevos. Es algo muy conocido y que utilizamos mucho para ir a comprar en la tienda. Docena, 12 huevos. En la siguiente imagen vemos un par de zapatos. Esta palabra par la utilizamos para decir dos. Este es un par de zapatos. Pues bueno, vamos ahora con la pregunta de título. ¿Qué es un mol? Bueno, un mol se utiliza para medir átomos o moléculas, o sea, cosas muy pequeñas. Y un mol viene siendo 6.022 por 10 a la 23, ya sea átomos o moléculas. Lo utilizamos para medir cosas pero muy pequeñas. Eh, Quiero explicarles un poco de dónde salió esto de los moles o qué significa. Es una larga, bastante larga historia. Sin embargo, lo podemos resumir de la siguiente manera. ¿Qué viene siendo un mol? Es el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. Imagínense que agarramos una báscula muy fina y esta báscula le ponemos carbono 12 hasta que marque 12 gramos y luego contamos uno a uno los átomos, lo cual sería prácticamente imposible hacer. Sin embargo, vamos a imaginarlo así. Si nosotros contamos los átomos de carbono 12 que existen en 12 gramos, tendríamos 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Y por qué lo escribimos con la notación científica por 10 a la 23? Lo hacemos porque este es un número pero muy grande. Si hablamos de un número así, en la manera en la que lo leeríamos nosotros los mexicanos, sería algo así como en la línea de los miles de trillones. Sería 602.200 trillones de átomos de carbono 12. Esa es una cantidad enorme. Y es ahí por lo que solamente utilizamos el mol para cantidades tan pequeñitas. Si yo te dijera un mol de huevos, tendrías que conseguirme 602.200 trillones de huevos. No creo que encuentres suficientes gallinas para poder poner esa enorme cantidad de huevos. Sin embargo, si hablamos de átomos, de hidrógeno, de oxígeno, de carbono o de cualquier otro elemento, o de moléculas, por ejemplo, hablar de moléculas de agua, de H2O, entonces esto tiene muchísimo sentido. Para concluir esta primera parte, tenemos que decirles que este número 6.02 o 6.022 por 10 a la 23 lo conocemos como el número de Avogadro. Y ponemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, un mol de átomos quiere decir 6.022 por 10 a la 23 átomos de lo que sea. Si hablamos de un mol de moléculas, por ejemplo, de agua, esto sería igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, muchísimas. Pero también podemos hablar de más de un mol, por ejemplo, si decimos 10 moles de agua, espero que no recuerden a la comida, es 10 por 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pues para eso utilizamos el mol, que lo estaremos, por supuesto, que también implementando en algunos ejercicios en los que podremos contar y convertir. Esa será la siguiente parte. Así que continuamos. Continuamos con nuestra clase y en este momento platicaremos de otro tema de estequiometría y es las conversiones de gramos a moles, moléculas y átomos.
Vamos a mirar la imagen de este vaso. Imaginemos que lo ponemos en una báscula y que nos marca 250 gramos de agua. Leemos el siguiente ejercicio todos juntos y dice: ¿cuántos átomos de hidrógeno y cuántos de oxígeno existen en 250 gramos de agua? Y además hay una pequeña notita que nos dice el peso atómico del hidrógeno y el peso atómico del oxígeno. Estos nos lo deben de dar en el ejercicio, pero si no, también podemos buscarlos por internet. Muy bien, pues, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, sabemos que la formulación del agua es H2O y estamos hablando que son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Nos están preguntando cuántos átomos de hidrógeno hay en 250 gramos de agua. Seguramente son muchísimos. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay en 250 gramos de agua? Seguramente son muchísimos. Lo que tenemos en la formulación son los átomos que existen en una molécula de agua. Seguramente en 200 gramos de agua habrán muchísimas moléculas. ¿Y cómo lo sabremos? ¿Cómo sabremos cuántos hay de átomos de hidrógeno y oxígeno? Pues bueno, hay que hacer conversiones, pero siguiendo este camino que vemos aquí abajo. Primero, de los gramos, tendremos que irnos a los moles para después ir a las moléculas y finalmente a los átomos. Es muy importante seguir este camino. Por ahí se pueden encontrar algunas fórmulas que nos resumen todo este recorrido, pero pues vamos a tratar de aprender bien este procedimiento y lo haremos con base en algo que ustedes conocen que son los factores de conversión. Seguramente recuerdan cada uno de ellos cuando ustedes estudiaron la asignatura de física y hacían conversiones de unidad. Entonces, continuamos y vamos a resolver este ejercicio. Continuamos haciendo nuestros cálculos y como les comentaba, lo primero que tenemos que hacer es registrar cuántos gramos tenemos. En este caso tenemos 90 gramos de H2O de agua. Y nuestro primer paso para poder convertir de gramos a moles, lo estaré poniendo aquí abajo para luego borrarlo y continuar, es averiguar el peso molecular de H2O del agua. El peso molecular de H2O, o sea, cuánto pesa una molécula de agua. Quiero aclarar que aquí utilizamos indistintamente el término peso, pero en realidad nos referimos a la masa. Simplemente es una costumbre de los químicos hablar de pesos. En realidad estamos hablando de masas. Entonces, ¿cómo calculamos el peso molecular del H2O? Es algo muy sencillo. Simplemente tenemos que hablar de sumar los pesos atómicos. Por ejemplo, el peso atómico del hidrógeno es un UMA. Tenemos dos hidrógenos, así que tenemos que poner dos veces el peso atómico del agua, que nos lo deben de dar aquí en alguna nota. Y luego tenemos un oxígeno, así que es una vez el peso atómico. Sustituimos cuánto vale el peso atómico del hidrógeno. Ya les decía que es un UMA. ¿Cuánto vale el peso atómico del oxígeno? 16 UMA. Entonces, vamos sustituyendo 2 por 1, nos da 2 UMA, más 16, tenemos 18 UMAs. Bastante sencillo, pero lo hice paso por paso para que nadie se pierda. ¿Ok? Ahora, tenemos que entender la siguiente interpretación. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Es muy importante entender esa interpretación que será válida para todas las conversiones que hagamos. Nos dice que un mol de agua, de H2O, porque es lo que estamos estudiando, tiene aproximadamente una masa de 18 gramos. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para nuestro factor de conversión que ustedes ya saben hacer, porque les decía, en física lo hemos hecho muchas veces. ¿Cómo convertimos de gramos a moles? Pues primero ponemos la cantidad de gramos que tenemos, en este caso son 90 gramos, lo dividimos entre 1 y lo vamos a multiplicar por el factor de conversión.
¿Recuerdan esto? Arriba vamos a poner lo que queremos obtener, lo que buscamos obtener, que son moles. Así que le ponemos aquí arriba mol. Y abajo lo que queremos cancelar, que en este caso son gramos. Así que le ponemos gramos. Finalmente ponemos la equivalencia. ¿Y de dónde sacamos la equivalencia? De aquí, muchachos, eso fue lo primero que calculamos. Dice que un mol de H2O tiene aproximadamente una masa de 18 gramos. Entonces, solamente multiplicamos, es una multiplicación de fracciones. Acuérdate que es el numerador por el numerador, 90 por 1, 90 por 1, entre la multiplicación del denominador por el denominador, que es 1 por 18. Y esto queda muy fácil porque 90 por 1 es 90 y 1 por 18 es 18. Todo se reduce a 90 entre 18. Que esto nos va a dar, si utilizan ustedes su calculadora o de manera mental, nos da 5. ¿Y qué unidad? Bueno, gramos se va con gramos y nos quedan moles, que es lo que queríamos buscar. Así que nos queda 5 moles. Lo registramos aquí arriba, son 5 moles. Aunque se diga moles, basta con poner mol como unidad. Y continuamos. Continuamos con nuestro ejercicio. Ya he borrado todo, pero recuerda que tú puedes darle pausa al video o regresar para poder copiar o para poder realizar conmigo el ejercicio. Entonces, ahora que tenemos 5 moles, son 5 moles los que hay en 90 gramos de agua. Ahora vamos a ver cuántas moléculas de agua hay en estos 90 gramos y 5 moles. Así que continuamos y para esto vamos a utilizar la equivalencia muy sencilla. No tendremos que calcular muchas cosas porque la equivalencia ya la tenemos y es la equivalencia de moles a moléculas. La hemos platicado anteriormente. Sabemos que en un mol, perdónenme, sabemos que en un mol de moléculas, nada más que no voy a escribir eso, en un mol de moléculas hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Esto lo vimos al iniciar el video. Ese es el número de Avogadro. En un mol de moléculas hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces esta será nuestra equivalencia y ya podemos convertir 5 moles a moléculas. ¿Cómo lo hacemos? Con factores de conversión. 5 moles lo dividimos entre 1 y lo ponemos como fracción. Lo vamos a multiplicar con su factor de conversión. Recuerden que arriba ponemos lo que queremos o a lo que queremos llegar, que son moléculas. Y abajo ponemos lo que queremos eliminar, que es moles. Entonces utilizamos nuestro factor de conversión, aunque el espacio me va a quedar pequeño, pero vamos a intentarlo. Un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces multiplicamos, te recuerdo, es el numerador por el numerador, el denominador por el denominador. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 5 por el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, entre 1 por 1, 1. O sea que no hay que dividir entre nada. Dividir entre 1 es como si no dividiéramos. Entonces, vamos a hacer la multiplicación y nos va a dar algo así en nuestra calculadora como 3.011 por 10 a la 24. ¿Y qué unidad? Pues bueno, mol se va con mol y nos queda lo que queríamos, moléculas. Así que lo registramos aquí arriba, es 3.011 por 10 a la 24 moléculas. Y estamos ya a punto de terminar. Voy a borrar todo para poder continuar con nuestro último paso. Nos vamos entonces a nuestro último paso y es averiguar cuántos átomos de hidrógeno y cuántos átomos de oxígeno tenemos
en 90 gramos de agua. Sabemos que también son 5 moles o 3.011 por 10 a la 24 moléculas. Este es el paso más sencillo, porque sabemos que en una molécula de H2O tenemos de hidrógeno 2 átomos de hidrógeno. Y también en una molécula de H2O tenemos un átomo de oxígeno. ¿Y esto de dónde lo sacó, profesor? Pues de la formulación. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, la única diferencia es que aquí no tenemos solamente una molécula, tenemos muchísimas moléculas. 3.011 por 10 a la 24 moléculas. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues muy sencillo. Podemos utilizar también factores de conversión, que quedaría muy sencillo, o simplemente hacer una multiplicación. Por ejemplo, tenemos 3.011 por 10 a la 24 moléculas y tenemos que en cada molécula hay 2 átomos. ¿Cómo nos quedaría con factores de conversión? Nos quedaría de la siguiente manera. Es convertir de moléculas 3.011 por 10 a la 24 moléculas a átomos. Se hace uno por uno. Primero átomos de hidrógeno. Entonces, nuestro factor de conversión quedaría de la siguiente manera. Tenemos 3.011 por 10 a la 24 moléculas. Lo dividimos entre 1 y lo multiplicamos por un factor de conversión. Queremos que quede arriba en átomos de hidrógeno. Y queremos que se cancele moléculas de agua. Entonces vemos nuestro factor de conversión. En una molécula de agua tenemos 2 átomos de hidrógeno. En pocas palabras sería multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Si te das cuenta, en realidad es multiplicar este número por 2 y dividir luego entre 1. Es como si solo estuviéramos multiplicando. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? Nos da 6.022 por 10 a la 24 dividido entre 1, que es lo mismo que 6.022 por 10 a la 24. ¿Y cuál es la unidad? Moléculas, se va con moléculas y nos queda nada más átomos de hidrógeno. Casi no tenemos espacio, vamos a hacerlo con los átomos de oxígeno, pero ustedes creo que ya se dieron cuenta que es muy, pero muy sencillo, porque aquí solamente tenemos un átomo de oxígeno. Así que hacemos la misma conversión que tenemos aquí, pero para átomos de oxígeno. Es 3.011 por 10 a la 24 moléculas a átomos de oxígeno. Y nuestro factor de conversión quedaría de la siguiente manera. 3.011 por 10 a la 24 moléculas dividido entre 1 para multiplicar con, arriba ponemos lo que queremos conservar o a lo que queremos llegar, que son átomos de oxígeno, y abajo ponemos lo que queremos cancelar, que son moléculas de H2O. Entonces, utilizamos nuestro factor de conversión que dice que en una molécula de H2O hay un átomo de oxígeno. Y multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Es esto por 1, que nos queda obviamente en 3.011 por 10 a la por 10 a la 24, dividido entre 1, pues ya no tiene caso ponerlo. ¿Y qué unidad queda? Moléculas, se va con moléculas y aquí nos queda átomos de oxígeno. Si tú te das cuenta y no quieres hacer todo este espectáculo, es simplemente multiplicar moléculas o el número de moléculas, en este caso por 2 para calcular el oxígeno, y el número de moléculas por 1 para calcular el hidrógeno, o según como quede tu formulación.
En general, nuestra respuesta es la siguiente, aunque ya casi no nos va a alcanzar para ponerla aquí. Vamos a borrar tantito lo que está en este momento aquí. Recuerda que siempre puedes retroceder si te perdiste en alguna parte, pero nuestro resultado sería, primero, las de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno es 6.022 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Y los de oxígeno, coincide con el número de aquí, 3.011 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y listo, tenemos la respuesta que por supuesto ustedes cuando hagan sus trabajos escribamos la respuesta formal porque nos preguntan cuántos átomos de hidrógeno y cuántos de oxígeno existen en 250 gramos de agua. La respuesta es, existen 6.022 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno y 3.011 por 10 a la 24 átomos de oxígeno en 250 gramos de agua. Ya con tu procedimiento, que como ustedes habrán visto, es bastante amplio, pero resolviste este ejercicio de estequiometría y encontraste específicamente cuántos átomos de hidrógeno y oxígeno existen en 250 gramos de agua. Pues bueno, de esta manera terminamos este video que ya quedó un poco largo. Les pido disculpas por mi letra, realmente es muy complicado escribir en esta tableta electrónica para computadora, pero bueno, esto es para que ustedes puedan comprender. Cualquier duda pueden preguntarle directamente al profesor y pues por supuesto también pueden seguir los materiales disponibles. Estamos pendientes y ahora les toca a ustedes realizar las actividades de aprendizaje y los ejercicios. Nos vemos.